Muy buenas noches a todos los participantes. Gracias por su puntualidad. Un cordial saludo. Les damos la más cordial bienvenida a este último webinar a nombre del equipo de organizadores de la corporación ESAM. Como empresa ESAM agradecemos su confianza por participar de este webinar y los invitamos a seguir participando en el futuro, así como también los invitamos a ser parte del diplomado en diseño de interiores que ya está en los últimos cupos, con los últimos cupos habilitados. Vamos a iniciar el módulo 1 el día 20 de junio, por lo que les motivamos a comunicarse con los asesores habilitados para que puedan recibir toda la información que necesitan. El día de hoy es una noche muy importante porque tenemos como expositor al diseñador de interiores e iluminación, Fernando Massetti. Es un diseñador de talla internacional, él es argentino y la noche de hoy va a estar compartiendo con nosotros todo su conocimiento. A manera de presentación, quiero comentarles que Fernando es creador y director de Diseño y Más, Instituto de Capacitación de Diseño Interior, docente en la Universidad de Palermo e IFOE, Instituto de Formación de Oficios del Espectáculo, miembro del Comité Académico y organizador del Diplomado Iberoamericano de Iluminación Iberoilum, miembro del comité organizador de Luxamérica Luz 2022, Asociación Argentina de Luminotecnia, conferencia internacional, ha dictado más de 100 conferencias, charlas, webinars, cursos y capacitaciones para congresos, universidades y empresas en Iberoamérica. Ha publicado más de 90 artículos técnicos de divulgación y papers para universidades y revistas impresas y digitales de Argentina, México, Bolivia, Chile, España. Con toda esta presentación previa, le damos la más cordial bienvenida a Fernando. Muchísimas gracias por tu tiempo y por la predisposición para compartir con nosotros esta noche de amplio conocimiento. Bienvenido. Bueno, buenas tardes, buenas noches Alejandra, Anael, un gusto para mí poder participar de este ciclo de webinars que están desarrollando, muy interesantes los que estuve viendo la semana pasada y bueno, hoy abordando un tema sumamente importante para el diseño en general, para el diseño interior, para la arquitectura, como es el diseño de iluminación. Me van a disculpar, estoy con muy mala voz en el día de hoy, pero bueno, espero ser lo más claro posible y que se me entienda mínimamente. Así que bueno, si les parece, podemos empezar con la presentación. Yo tengo preparado un archivo donde vamos a ir desarrollando básicamente aspectos generales del diseño de iluminación en función de dos áreas principales, un área residencial y vamos a abordar al final de la presentación algunos aspectos relacionados con el ámbito laboral, con el ámbito de oficinas. Lo aclaro porque el mundo de la iluminación es un enorme campo de desarrollo profesional que tiene implicancias en muchísimas áreas distintas y cada una de ellas requiere conocimientos particulares. Pensemos que no es lo mismo iluminar una casa que iluminar un local comercial o iluminar alumbrado público o una oficina. Es decir, cada una de esas áreas necesita especificaciones distintas, a pesar de que en todos los casos se utiliza a la iluminación como herramienta de diseño. Pero yo me voy a enfocar básicamente en estas dos áreas, sobre todo en el área interior residencial. Para eso, pensar que la iluminación, siempre se habla de la iluminación, que es muy importante, ¿no? Habrán escuchado eso, la iluminación es muy importante en un espacio interior. ¿Pero por qué es importante? Es importante básicamente porque la iluminación tiene una implicancia directa en la calidad de vida de las personas. El diseño interior, en este caso, tiene una implicancia en nuestro estado de ánimo, en nuestra forma de vida, y la iluminación, en definitiva, termina siendo una herramienta fundamental para crear el espacio, recrear el espacio de acuerdo a las necesidades, a los gustos de los habitantes de ese espacio, a la forma de vida. Entonces, en los últimos años se han desarrollado muchos estudios relacionados a la importancia de la iluminación, pero ya no solamente como un elemento
decorativo o anecdótico, sino que ya directamente relacionándolo con aspectos que tienen que ver con la calidad de vida. Y la pandemia trajo muchos cambios, básicamente porque estuvimos mucho tiempo en ámbitos cerrados, estuvimos confinados en todo el mundo, en ámbitos de nuestras casas y sin poder salir, y eso evidentemente la gente empezó a darse cuenta que su casa ya no era un ámbito donde solamente iba a la noche a dormir y pasaba pocas horas, porque la mayor parte del tiempo lo pasaba en su trabajo o fuera de casa, sino que esa cantidad de horas trajo consecuencias bastante serias en el sentido de que mucha gente se empezó a dar cuenta de la importancia de la luz. Y cuando digo de la luz, no solamente me refiero a la luz artificial, sino me refiero a la luz natural también. Y hay estudios que justamente hablan de la importancia y la diferencia que hubo en las personas que hemos transitado la pandemia en lugares cerrados, cuando teníamos la posibilidad, por ejemplo, de tener un espacio al exterior. Puede ser un pequeño jardín, un patio, y la diferencia enorme que ha habido en el resultado final de la calidad de vida de esas personas a lo largo de todo este tiempo que hemos estado en pandemia. Estos espacios, y acá empieza a aparecer mucho un concepto que son estos espacios de transición entre el afuera y el adentro, ¿no? Estos espacios que de alguna manera comunican y unifican y funcionan como puentes funcionales y no solamente decorativos entre el exterior y el interior. Hoy la arquitectura, el diseño interior empieza a pensar cada vez más en el contacto con la naturaleza, en el contacto con la luz natural, y eso es un elemento que para el diseño interior es clave. Antes de empezar a pensar en iluminación artificial, hay que evaluar muy bien cómo funciona la luz natural en esos espacios. Y eso es un elemento que un diseñador de interiores, un diseñador de iluminación, tiene que considerar como una unidad. Iluminación natural e iluminación artificial como una herramienta de diseño dentro de un espacio. Estos espacios justamente de transición entre el afuera y el adentro marcan también espacios funcionales, espacios que puedan ser usados de acuerdo a los requerimientos del proyecto. Cada vez el mercado también ofrece nuevas posibilidades de artefactos de iluminación para estos espacios, que puedan ser espacios vivibles, que puedan ser usados no solamente durante el día, sino también en horarios nocturnos. Y estos espacios justamente que transforman ese puente entre el interior y el exterior, termina siendo un ambiente más de la casa. Y también se puede diseñar. En ese caso, lo interesante es poder aunar los conocimientos de iluminación, interiorismo con el paisajismo, por ejemplo, para tener un proyecto integral. Así que, en principio, quería dejar un poco esa reflexión porque creo que es parte de los muchos cambios que estamos experimentando en el mundo del diseño post pandemia. Eso es algo que a mí me interesa mucho. Yo estoy investigando el tema justamente relacionado a las consecuencias y a los cambios que ocurrieron y que están ocurriendo y que en el futuro cercano seguramente van a empezar a entregar algunos resultados referidos a qué nos pasó con esta pandemia y cómo las personas pudimos sobrellevar esta situación tan difícil. Y el patio, el jardín, termina siendo un espacio cada vez más interesante, cada vez más vivible y cada vez más necesario para nuestras vidas. Así que, en principio, quería dejar este espacio exterior, digamos, en una casa, un jardín, que puede ser un pequeño jardín o un parque, de acuerdo a las características del proyecto, pero pensar que son espacios que se puedan no solamente disfrutar durante el día, sino también horarios nocturnos, para una cena, para una reunión de amigos o con la familia, y que permita justamente tener esos espacios vivibles. Eso es algo que el mundo empieza a valorar mucho, y todo el mercado inmobiliario también empieza a moverse mucho en función de que mucha gente deja sus departamentos y busca estos espacios con una relación con el exterior, ¿no? Y eso es algo que nosotros como interioristas también tenemos que analizar y evaluar mucho, porque creo yo que van a empezar a aparecer muchos proyectos en el futuro cercano relacionado con esto, ¿no? De esos espacios que puedan empezar a ser vivibles
en horarios nocturnos. Y no importa la escala, puede ser un gran patio, puede ser un parque, puede ser un pequeño jardín, no importa, lo que importa es el contacto con la naturaleza, que podamos tener un espacio de relax. Eso es algo que cada vez los seres humanos estamos necesitando y el diseño, en definitiva, es eso. Para mí no es más ni menos que mejorar la calidad de vida de las personas, y la iluminación es una herramienta muy importante para lograr esos resultados. A veces un buen proyecto de iluminación hace que un pequeño espacio, que quizás sea intrascendente, termine siendo un lugar vivible, un lugar agradable, y tenemos mucha tecnología, tenemos muchas posibilidades técnicas. Hoy, a partir de hoy, ya hace una década, podemos hablar con la tecnología LED, que nos permite tener muchas posibilidades de proyectos de diferente tipo, con diferentes efectos, con diferentes tonalidades, y eso revalorizando algunos aspectos del paisajismo o las vistas. También luminarias preparadas para exterior. Hay un gran desarrollo, ahora un ratito voy a hablar de eso, hay un gran desarrollo en diseños de luminarias, tanto para exterior como para interior, que permiten justamente tener nuevos diseños y nuevos espacios a partir de estas innovaciones. Así que en principio quería dejar como introducción a esto, a esta charla, hablando de iluminación en general como una herramienta de diseño, pero hablar de estos espacios al aire libre. En este caso, bueno, es una un hermoso lugar con vistas muy abiertas, pero puede ser también un pequeño patio. Otro aspecto también que quería destacar en esta presentación, y es algo que realmente para el mundo del diseño interior y la iluminación ha sido un gran avance, son los sistemas de control en términos de iluminación. Los sistemas de control que ya existen hace muchos años, pero con el LED empezaron a ponerse mucho más en relevancia, porque en principio abarataron mucho sus costos para poder utilizarlo en proyectos de diferente tipo, ya no solamente en espacios como hoteles o grandes edificios corporativos, sino ya en casas, en residencias. El haber bajado el costo y haber simplificado la operación de estos sistemas de control permiten crear escenas dentro de un espacio residencial como este que estamos viendo, donde a partir de una programación, de acuerdo a las necesidades del proyecto, a las necesidades, a la forma de vida de las personas que van a utilizar ese espacio, y permite crear diferentes escenas lumínicas que se pueden programar, además, y eso es algo muy interesante, porque justamente estos sistemas de control automatizados permiten crear estas atmósferas diferentes, y realmente ha sido un gran avance en el mundo de la iluminación. Y otro aspecto también que hasta hace unos años resultaba sumamente extraño o curioso pensar en utilizar color o luz de color, más precisamente, en espacios interiores. Yo diría que hasta hace unos 5 o 8 años atrás era algo bastante inusual pensar en tener un sistema como estos sistemas RGB, que con una aplicación muchas veces, con sistemas muy simples de control, permiten crear a partir de esta tecnología de combinar la luz roja, el azul y el verde, una tecnología llamada RGB, que permite crear espacios ya no solamente de color, por el propio color de las paredes o del mobiliario o los textiles, como estamos viendo, sino crearlo a partir de la luz de color. Y eso es algo que a mí me sonó muy extraño hace unos años, como interiorista no lo veía demasiado viable, y hoy lo estamos viendo cada vez más frecuentemente en iluminación residencial. Han desarrollado muchos sistemas de luminarias, de lámparas, sistemas de control que permiten crear escenas lumínicas de color, controladas, crear escenas que tienen que ver, por ejemplo, con una situación de mirar la tele o mirar una serie. Estos sistemas que permiten, digamos, transformar el espacio de la casa en un espacio totalmente distinto,
o en una habitación de un adolescente o de un niño. Entonces empieza a incorporarse los interioristas. Tenemos que, creo yo, tenemos que estar siempre dando respuestas innovadoras, sobre todo a partir justamente de todos estos cambios que están ocurriendo en el mundo en general y en el mundo del diseño en particular, en este caso, que nos van a permitir diseñar proyectos disruptivos, creativos, distintos, y que de alguna manera los espacios puedan ser vividos de una manera diversa, ¿no? Entonces, estos sistemas de la utilización del color, precisamente, a veces es más evidente, a veces más sutil, pero en todos los casos siempre son elementos interesantes a tener en cuenta. Acá tenemos habitaciones infantiles que también permiten, de alguna manera, crear nuevos diseños. Por eso la iluminación, y cuando uno ve este tipo de proyectos, la iluminación, y algo que siempre estamos bregando los diseñadores de iluminación con respecto a en qué momento entra la iluminación en un proyecto, ¿no? Y eso es algo que siempre sugerimos que sea al inicio del proyecto. Eso tiene que ver con que la iluminación no es un agregado dentro de un proyecto de interiorismo, sino que es una parte integral de ese proyecto, y lo ideal es que se pueda abordar la iluminación desde el inicio junto con el interiorismo. Es decir, ya podemos hablar desde el inicio del proyecto, desde el concepto, desde la idea rectora o la idea fuerza, como dicen en Bolivia, esto de ya empezar a pensar que la iluminación va a formar parte de ese interiorismo, que no es algo que yo voy a agregar al final del proyecto. Ahí es donde empiezan los problemas. Cuando se agrega la iluminación al final del proyecto, es donde pueden pasar tres cosas: que los resultados no sean tan buenos, que sea más costoso y que se alarguen los tiempos de obra también, porque hay que hacer modificaciones de instalación eléctrica y muchas veces eso implica costos y atrasos en el desarrollo de la obra. Entonces, cuando uno trabaja asociado el interiorismo o la arquitectura junto con el diseño de iluminación, los resultados son óptimos, son mucho mejor sin dudas y más económicos, de hecho, al no tener que hacer modificaciones. Lo ideal es pensar la iluminación desde un inicio, pensarlo a futuro, en un cuarto infantil, pensar que este niño va a crecer, rápidamente va a crecer, y quizás las necesidades ya no van a ser las mismas. Entonces, pensar que el diseño tiene también mucho de futurismo, es decir, hay cosas que nosotros podemos prever hacia adelante. Sabemos que esto es una foto, pero la vida de ese niño no es una foto, es una película que pasa rápidamente, y ese diseño hoy está muy bien para ese niño, pero dentro de 3, 4 años ya no va a funcionar más, y la iluminación debería estar acompañando esos cambios. Cuando uno lo piensa de una manera integral, es posible buscar esas soluciones. El diseño se nota, el buen diseño se nota con el paso del tiempo, creo yo, y es ahí donde aparece esta idea, ¿no?, del interiorismo con la iluminación como una sola unidad, y ahí es donde los resultados sin duda son mucho mejores. Hablando de esto, que justamente yo siempre estoy, digamos, investigando, y que tiene que ver con las personas, ¿no?, porque en realidad el diseño interior, la iluminación, tiene como digo, una relevancia fundamental en nuestra calidad de vida. Ya no se trata solamente del interiorismo, sabemos que es mucho más que la elección de mobiliario, la elección de colores, es mucho más que eso, y tiene mucho que ver con estos hábitos y la calidad de vida y la forma de vida que estamos llevando adelante, ¿no? Estamos en momentos, como digo, complicados con respecto al estrés, a nuestra calidad de vida sumamente vertiginosa, y acá empiezan a aparecer algunos movimientos que no son nuevos, pero sí se ponen como muy en relevancia, como este de Hygge, o Huga, como se pronuncia en danés. Es un movimiento que nace en Dinamarca, habla de calidad de vida, habla de una forma de vida,
supuestamente en Dinamarca es el pueblo más feliz del mundo, según las estadísticas, casi todos los años que miden muchos parámetros relacionados con la calidad de vida y la felicidad, y Dinamarca siempre está ahí en un primer lugar. Y esto, de alguna manera, el diseño interior toma esos conceptos que pueden ser sociales o de hábitos sociales, los toma para desarrollar proyectos relacionados al interiorismo. Entonces empiezan a dar soluciones de colores, de mobiliarios, de texturas, de textiles, de iluminación natural y artificial, insisto con eso, que tienen que ver justamente con una forma de vida. Puede ser una moda, estos diseños nórdicos que en general suelen gustar mucho en el mundo y se han fusionado inclusive con otros. Hay en el mundo del diseño, pensar que es un negocio en definitiva, y hay que vender productos y hay que vender proyectos, y los diseñadores cada vez desarrollan más productos justamente para hacer crecer ese mercado, y entonces empiezan a aparecer modas, tendencias, fusiones. Han escuchado, por ejemplo, combinar el diseño escandinavo, como estamos viendo ahora, con diseño californiano, y aparece un movimiento decorativo de estilo llamado Scandifornia. Y uno dice, ¿qué tiene que ver Dinamarca con California? California hace 40 grados de temperatura de calor, y en Dinamarca hace 40 grados bajo cero de frío. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Pero empiezan a fusionarse esos movimientos y dan lugar a nuevos mobiliarios, nuevos proyectos, y de repente se ponen de moda, y algunos pasan y otros quedan, y eso hace que el mercado se mueva a partir de estas tendencias. Esta es otra también que tiene que ver con un hábito, este viene de los Países Bajos, que habla de, esto es muy raro todavía, porque el otro, el Juga tiene que ver con calidad de vida, pero este es más raro porque habla del arte de no hacer nada. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo hago para no hacer nada? ¿No? Y son hábitos que son sociales, son hábitos que tienen que ver con calidad de vida, y el diseño interior toma estos conceptos, o debería tomar, porque son los requerimientos que nuestros clientes van a empezar a solicitar para justamente tener una mejor calidad de vida, que de hecho se trata de eso. Este movimiento se llama Nixen, que viene justamente de los Países Bajos, habla de esto, ¿no? Habla de bajar nuestros niveles de ansiedad, de estrés, crear un ámbito agradable dentro de nuestro espacio hogareño, y eso se hace con diseño, ni más ni menos. Así que los diseñadores tenemos mucho trabajo en general para desarrollar mucho conocimiento, adquirir un nuevo conocimiento, porque todas estas cuestiones empiezan a ponerse muy en relevancia a la hora de que tenemos un mundo globalizado y todo el mundo se entera de estas cosas, y a lo mejor alguien no sé, en Argentina o en Bolivia o en México, resulta que esto le viene muy bien para su estilo de vida y va a contratar a un diseñador para que resuelva este proyecto bajo esos parámetros. Así que a mí me resulta muy raro esto, porque yo no podría no hacer nada, no sé cómo es eso, pero bueno, evidentemente los neerlandeses han encontrado esa fórmula y la han de alguna manera internacionalizado, así que les va muy bien con eso, pero bueno, uno en general vive con un estrés bastante acelerado. Quizás como latinos también vivimos un poco de acuerdo a ritmos distintos, pero lo menciono porque son cuestiones que pasan después a nivel global, ¿no? Así como pasó el Higi, hoy se habla del diseño Higi, inclusive, y empieza a aparecer en Australia, en España o en Chile. Así que en general son diseños nórdicos o escandinavos, como se los conoce, tienen buena llegada con la gente, les gusta, son agradables, maderas claras, colores pasteles, espacios de circulación amplios, en general luminosos. Así que todo eso forma parte de todos estos hábitos. Este es otro también más antiguo, llamado nesting. Lo curioso es que estos movimientos empiezan como una moda, después se hacen un hábito y después es una forma de vida. Este es un famoso
concepto de vida llamado nesting. Nesting viene de nest, de nido, anidar en casa, y uno dice, pero ya anidamos mucho tiempo en casa con la pandemia, ¿no? Pero esto es otra cosa, esto es anidar por decisión propia, es decir, me quedo en mi casa en lugar de salir, pido comida a mi casa en lugar de salir a comer en un restaurante. Y eso es antes de la pandemia, esto, bastante antes de la pandemia. Ahora quizás estamos desesperados por salir de casa, pero esto fue un movimiento que se dio antes y fue muy curioso porque al principio este movimiento sobre todo eran para personas de mediana edad y después se empezaron a dar cuenta que adolescentes o los millennials empezaron a tomar estos hábitos de quedarse más tiempo en casa. Y eso que tiene que ver con diseño tiene mucho que ver, porque estamos hablando de calidad de vida, estamos hablando de que estas personas van a permanecer mucho tiempo en casa, ni hablar ahora que muchos trabajamos desde casa, en la pandemia y en la post-pandemia, con el home office, y eso es algo que muchas empresas están empezando a evaluar y muchas ya tomaron decisiones de que sus empleados ya no van a ir todos los días a la empresa, ¿no? Y van a trabajar desde sus casas. Para nosotros eso es fantástico. Para los diseñadores de interiores es fantástico porque nos va a dar muchas posibilidades de desarrollo de proyectos, porque antes la casa era la casa y ahora la casa es un espacio de trabajo también. Y eso hay que diseñarlo. No se puede poner la computadora en la mesa del comedor. Hay que diseñar un espacio de home office adecuado que tenga que ver justamente con esos nuevos requerimientos. Así que estos son algunos hábitos que tienen que ver justamente con esto, ¿no? Con esta calidad de vida. Por eso el diseñador de interiores, creo yo, es un nexo entre todas estas modas o tendencias que nuestros clientes empiezan a visualizar y que quieren tener, y también soluciones técnicas, ¿no? Que un diseñador de interiores, un diseñador de iluminación también tiene que ofrecer soluciones técnicas que tienen que ver con el proyecto, que no tienen que ver solamente con lo decorativo, sino también con las cuestiones funcionales del proyecto. Así que ahí yo creo que es trabajo fundamental, más que del arquitecto, es del diseñador de interiores, el que va a dar soluciones mucho más precisas a esos nuevos requerimientos. Así que yo lo veo bastante optimista el futuro cercano y a mediano plazo con respecto a estos proyectos que van a empezar a aparecer, que ya están apareciendo de hecho, porque creo que el mundo ha experimentado un enorme cambio y eso se va a ver vislumbrado en los espacios interiores. Tenemos diferentes áreas, diferentes proyectos, diferentes estilos. El diseñador de interiores tiene que tener la capacidad de poder dar solución a diferentes requerimientos, diferentes clientes, con diferentes vidas, con diferentes gustos, pero en todo caso siempre dando soluciones creativas, funcionales, decorativas, y que funcionen a lo largo del tiempo, ¿no? El buen diseño creo yo que tiene que pasar el filtro del paso del tiempo, ¿no? Ahí es donde uno empieza a decir esto realmente es un buen diseño, o es un diseño que el primer día se veía muy lindo, pero resulta que pasado el tiempo no fue funcional. Pensar en espacios que además hay que entender que para una persona esto puede ser un lugar fantástico, para otra persona le puede parecer un lugar sumamente deprimente. Y eso lo digo porque el interiorismo, los colores, el mobiliario, se vive de una manera sumamente personal. Entonces, ahí es donde uno tiene que evaluar un montón de variables dentro de un proyecto que tienen que ver con la calidad de vida de otra persona, que es nuestro cliente. Hay que tener en cuenta estos aspectos como eje central de un proyecto de interiorismo. Pensar que la iluminación no solamente es un colgante, no solamente es algo que cuelga del techo, también hay 1000 maneras de iluminar un espacio, un dormitorio, un comedor, una sala, y hay tantas posibilidades como proyectos y como diseñadores creativos puedan crear. Así que creo que, como digo,
el mundo del interiorismo y la iluminación empiezan a unirse en dar estas soluciones bueno, que en definitiva son para crear proyectos diversos, creativos, interesantes, vivibles. Estos son todos elementos que se han podido desarrollar a partir de la tecnología LED, estas tiras de LED que empiezan a incorporarse dentro de pequeños espacios han sido, creo, una de los grandes avances con respecto al mundo LED a partir de los nuevos diseños de luminarias, nuevos diseños de artefactos de iluminación. Y uno de los aspectos, creo yo, más interesantes es justamente esto que estamos viendo, que es la miniaturización. Es decir, es una fuente de luz sumamente pequeña que nos permite tener muchos artefactos, muchas luminarias de diferente tipo. Miren el tamaño que tiene eso, tamaño real estoy hablando, ese es el tamaño real, no es un montaje, aunque no lo crean, y es realmente una luminaria muy poderosa en cantidad de luz. Esto es aplicable a diferentes ámbitos, que pueden ser comerciales. Ese es el tamaño real de esas luminarias y realmente tienen mucha capacidad de iluminación. Por eso creo que uno de los aspectos interesantes que ha tenido la iluminación a partir del desarrollo de la tecnología LED es esto: crear sistemas, ya no solamente artefactos, sino sistemas de iluminación, como en este caso, que son lineales, integrados a los planos, que se pueden embutir, que tienen además capacidad de iluminación, no son solamente elementos decorativos, donde más que nunca en este tipo de proyectos hay que pensar como una unidad, ¿no? Lo que decía al inicio, ¿no? La iluminación no es algo que agrego después, sino que esto nace junto, nace desde el propio concepto de interiorismo integrado a la iluminación. Y acá podemos ver las dos cosas, iluminación artificial y también la iluminación natural. Así que son dos elementos que, como digo, cada vez valorizamos. No hay luz más maravillosa que la luz natural, no hay luz artificial que reemplace la luz natural, pero sí podemos diseñar con luz artificial para que cuando ese espacio sea usado en horarios nocturnos pueda ser vivible y que sea agradable estar ahí. En definitiva, se trata de eso. Estos sistemas lineales que le llamamos, la verdad que han sido una gran solución técnica del diseño de luminarias, porque se integran muy bien al espacio, dan una sensación muy moderna también. No hay artefactos visibles, muy evidentes, sino que están integrados en los planos. Y la verdad que han creado diseños sumamente llamativos y curiosos y funcionales también, ¿no? Además de decorativos. Todos estos proyectos justamente se hacen a partir de tiras de LED, que son una de las variantes más interesantes de la tecnología, que permiten embutir en muy pequeños espacios y crear diseños integrados. Creemos que este es uno de los aspectos que por lo menos a mí, en lo personal, más me ha interesado, porque rompe un poco la idea del artefacto, digamos, como un colgante o como un aplique, como un artefacto que uno suma al proyecto, sino que esto está integrado justamente al proyecto de interiorismo. Ahí, fíjense, prácticamente no se ven las luminarias, están totalmente desapercibidas, sin embargo el espacio tiene luz natural y artificial, y sin embargo no hay artefactos evidentes. O transformar un pasillo, un conector entre dos áreas de la casa, que puede ser un espacio intrascendente, solamente funcional, transformarlo en una experiencia lumínica, como en este caso. Así que esto creo que es uno de los aspectos no solo decorativos, sino también funcionales a la hora de pensar en diseños de iluminación residencial. Estos son también luminarias embutidas, lineales, integradas, bueno, o en diferentes áreas de la casa, en los baños. Son sistemas que este tipo de luminarias en general tienen buena aceptación. ¿Te paso un plato? A ver, ahí Juliana.
Bien, entonces, estos sistemas suelen ser muy agradables visualmente, la gente los acepta muy bien, son sistemas que resultan modernos, pero también muy agradables a la hora de estar en ese lugar. Algo también, y esto tiene que ver con podemos decir, innovaciones y con estos cambios también que están sucediendo en el mundo a partir de la pandemia y las secuelas de la pandemia, es este concepto de diseño biofílico, que la iluminación también lo tomó como un área de desarrollo proyectual. El diseño biofílico básicamente tiene que ver con primero, fundamentalmente, la calidad de vida, ¿no? Y esto es aplicable a un ámbito residencial o un ámbito laboral, como vamos a ver ahora. Las oficinas ya no son esos espacios, esos cubículos cerrados entre vidrios o cerramientos de aluminio, sino que empiezan a ser integrados, donde hay un enfoque humano mucho más comunicativo, donde la iluminación natural y la artificial cobran un valor fundamental para que la calidad de vida de una persona que está en una oficina sea óptima. La utilización de materiales también relacionados con materiales naturales, que eso ayuda sin dudas a mejorar eso. Hay edificios corporativos como este que nacen con el concepto de biofilia. Este es un edificio en Buenos Aires que se inauguró un poquito tiempo antes de la pandemia y la verdad que contempla todos los elementos de biofilia, de calidad de vida y de hecho no es nada casual que esta empresa sea la número 1 en aceptación de sus empleados, están encantados de trabajar ahí. Y no tiene que ver solamente con una cuestión económica, tiene que ver con todo. Y una parte muy importante es la cantidad de horas que vamos a permanecer en ese ámbito laboral. Esto tiene todos conceptos relacionados a la biofilia, la iluminación natural, artificial, los materiales. Estos son conectores, es un proyecto sumamente interesante. Los conectores entre pisos que se hacen a partir de estas perforaciones y crean espacios sumamente curiosos. Las áreas de descanso también, que es algo que las empresas más modernas, podemos decir, están incorporando cada vez más, estos breaks, estos espacios de relax, que son más, parece un ámbito hogareño que un ámbito laboral, ¿no? Y se han dado cuenta, empresas como Google, como Microsoft, Apple, empresas de tecnología, Facebook, ofrecen estas posibilidades, ámbitos laborales relacionados con la naturaleza, y no se trata de poner una planta, una maceta en un rincón, ¿no? Se trata de, desde el concepto mismo, pensar en esta calidad de vida, ¿no? Pensar en los materiales, en los colores, sin perder la idea de que son ámbitos de trabajo, pero se puede trabajar mucho mejor. El control de la luz natural también, otro elemento clave, no solamente que entre luz natural, sino que la controle. Eso es un elemento fundamental para el buen desarrollo laboral, combinado con la iluminación artificial, como estamos viendo. Así que estas empresas apuntan también a un mercado, digamos, sus empleados son gente joven, que son fácilmente adaptables a estos espacios abiertos. Lo digo porque ha habido algunos proyectos que se han hecho con este concepto de espacios libres, plantas libres, espacios, digamos, diversos, que uno puede trabajar en cualquier ámbito, y resulta que en algunas empresas no ha resultado bueno eso, y han tenido que volver a esquemas anteriores, digamos, porque, digamos, de alguna manera se pierde cierta privacidad en estos espacios, y bueno, esa es una de las desventajas, pensando en gente quizás digamos, con una forma de trabajo más tradicional, pero las nuevas generaciones sí, digamos, aceptan este tipo de ámbitos, son más adaptables, que esa persona esté trabajando en ese lugar
una mañana, como vemos ahí a la izquierda, y a la tarde se vaya a otro ámbito de la empresa, se lleva su computadora y no necesita más que eso. Y eso, bueno, de alguna manera transformó también el mercado laboral a partir de estas incorporaciones. También algo muy interesante en estos espacios es el diseño de mobiliario, que eso es algo que también, así como la iluminación tuvo mucho desarrollo en los últimos años, el mobiliario corporativo, la verdad que ha sido uno de los, creo yo, uno de los avances más importantes, porque ha permitido tener, por ejemplo, espacios más abiertos, espacios semi-privados, espacios más privados para reuniones, miren todo el sistema de iluminación, es un gran proyecto de iluminación, además artificial y natural, ¿no? Los espacios de trabajo, bueno, con la pandemia esta situación cambió mucho. No sé si se va a volver a estas grandes masas de gente, seguramente ya no va a ser tan así, por lo menos en los próximos meses, en el próximo año, pero creo que poco a poco, digamos, las empresas van a empezar a adaptarse a estas nuevas situaciones. La sala de juntas, hoy tenemos la sala de juntas, ya no es el cara a cara en vivo, sino es el cara a cara con una pantalla, y es fundamental tener una iluminación adecuada, en ese caso, para tener una reunión virtual con una persona a través de una pantalla. Así que uno se quiere ver bien también, es fundamental verse bien en lo virtual, así que la iluminación también empieza a tener una importancia vital en estos ámbitos laborales. El concepto de biofilia, entonces, empieza cada vez más a tener presencia y en definitiva está comprobado, no es anecdótico ni es algo, digamos, que pueda parecer solamente decorativo, sino que realmente esto empieza a tener implicancia en la forma de vida de las personas, ¿no? Y eso quizás no tiene un resultado inmediato, pero sí en el corto, en el mediano plazo empieza a tener importancia. El uso de materiales, por eso un diseñador de interiores, un diseñador de iluminación, tiene que saber de materiales. Estamos en un momento, creo, histórico en términos de calidad y cantidad de materiales que ofrece el mercado. Es impresionante, creo que no ha habido otro momento en la historia del diseño que nos ofrezca tantas posibilidades, de todo tipo, de toda calidad, de todo precio, y creo que ahí es donde el diseñador de interiores tiene que empezar a tomar decisiones, porque hay una oferta enorme y nosotros tenemos que tomar decisiones de materiales específicos para determinado proyecto, y eso tiene que funcionar en lo visual, en lo acústico, en el mantenimiento, que es otro elemento clave en estos ámbitos de trabajo. Así que todo eso creo que es parte de la preparación que tiene que tener un diseñador, y un diseñador de interior, y siempre digo un diseñador de iluminaciones. La iluminación tiene que saber de materiales, porque la luz no se ve, la luz se ve cuando toca un objeto, cuando toca una superficie, y esa superficie refleja, y eso es lo que nosotros vemos como luz. Así que saber cómo va a reflejar en esa superficie, si es vidriada, si es de aluminio, si es de madera, es fundamental para entender la iluminación de un espacio. Esto es una oficina, aunque quizás no lo parezca tanto, y realmente empiezan a crear ámbitos que son obviamente pensados para eso, ¿no? El diseño es no solamente para aumentar la productividad de la gente, sino para que se sienta mejor. Y las empresas lo han entendido de esa forma y recurren a los diseñadores, que somos en definitiva los que vamos a dar esas soluciones para que esos espacios se vivan de una mejor manera. Siempre de acuerdo, esto es un espacio relax en una oficina, en un espacio corporativo. Casi que uno está, es decir, esos 20 minutos, comprobado científicamente que esos 20 minutos de break en medio de toda la vorágine de trabajo son la gran solución para que esa persona sea más productiva. Inclusive lugares que hasta se puede dormir una pequeña siesta, y se hace, y eso funciona muy bien.
o en un ámbito residencial, por ejemplo, crear estos muros verdes, o en un restaurante también. Así que todo esto forma parte de este concepto que yo quería un poco también no solamente hablar de iluminación solamente, sino de crear espacios que tengan que ver con todo un concepto, que tenga que ver con la calidad de vida, que tenga que ver obviamente con la iluminación, y no quedarse solamente con un lindo artefacto de iluminación. Puedo decir que la elección de un artefacto, como estamos viendo acá estos colgantes, es lo más fácil del proyecto. Lo más complicado es desarrollar toda una idea y dar soluciones técnicas para que ese proyecto funcione. Y la elección del artefacto, créanme, que es lo último y es lo más fácil, porque además el mercado ofrece 1000 posibilidades. Nosotros tenemos que elegir una de esas 1000. Bueno, que esa que elijamos sea el resultado de todo un análisis previo que tiene que ver con un desarrollo del proyecto. Eso es lo que yo creo que funciona bien. Esto es una oficina, aunque no lo parezca. Y eso es algo que, evidentemente, acá por lo menos no se ve mucha luz natural, pero sí hay un componente de iluminación artificial. Así que creo que el mundo del diseño va por ese lado, el interiorismo va por este lado. No tengo dudas que el mundo corporativo, el mundo residencial, inclusive hasta el mundo comercial, empieza a requerir estos temas, ¿no? Iluminación artificial que reproduce la tonalidad de la luz natural a lo largo del día, que va variando. Por ejemplo, hoy lo tenemos eso con iluminación artificial, con LED, tenemos esa posibilidad de que automáticamente automatizamos un sistema de iluminación en un interior que reproduce la tonalidad de la luz natural de lo que está ocurriendo en el espacio abierto. Así que esas son cosas que realmente se desarrollan justamente estas tecnologías para mejorar los proyectos y que puedan ser más vivibles. Tenemos elementos de madera, acá no hay plantas propiamente, pero sí hay una sensación, los empapelados también se han desarrollado mucho, los textiles se han desarrollado mucho en los últimos años, los vidrios, creo que los vidrios han sido una de las tecnologías que más avanzó en los últimos 10, 15 años. Tenemos 1000 posibilidades de utilización. Así que pueden ser proyectos de gran escala, de menor escala. ¿Esto quién piensan que lo hace? Esto lo hace un interiorista. Estos proyectos, los espacios que pueden ser un espacio de relax en una oficina, que de hecho es un espacio de break en una oficina, y fíjense que está bastante alejado de solamente un espacio de un sillón, sino que arma una atmósfera, un clima determinado, los colores, los materiales, la sensación que me da estar ahí. Así que todo eso creo que es parte de todo este gran desarrollo de interiorismo, de iluminación. Siempre cuando vemos ventanas, uno dice, qué bueno que entra la luz natural. Y yo le digo, es bueno, pero es mejor cuando la podemos controlar también, ¿no? Y ahí estamos con un sistema de control, con estas cortinas, estas persianas que permiten filtrar determinada cantidad de luz. Eso es algo que además se puede medir. Estos espacios relax cada vez tienen más importancia en las oficinas. O estas cápsulas de alguna manera también para reuniones más privadas. Y también empieza a desarrollarse mucho estos sistemas de biofilia a partir de la reconfiguración de espacios, ¿no? Esto puede haber sido una fábrica quizás, un galpón, un lugar de guardado de mercadería, y se transforma. Algo que también veo yo mucho desarrollo para el interiorismo en los próximos años, que es justamente la refuncionalización de los espacios. Espacios que antes eran oficinas y hoy son gimnasios, o son departamentos. Es decir, acá en Buenos Aires está pasando algo muy curioso, que están quedando muchos pisos de oficinas vacíos, porque los empleados no han vuelto a trabajar al lugar físico, y esos espacios han quedado vacíos,
y son espacios reutilizables, pero ya con otros usos, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, gimnasios, inclusive habitaciones de hotel, o departamentos para turistas o para estudiantes. Es decir, hay un gran desarrollo que tiene que ver con la reconfiguración de estos espacios. Y eso para mí es un gran momento para el mundo del interiorismo, porque nosotros vamos a tener que tomar partido en ese sentido, ¿no? De decir, ¿cómo transformo una oficina en un local comercial? O cómo transformo un piso de oficinas en un restaurante. Bueno, eso es trabajo de interiorismo y creo que es una muy buena oportunidad que se nos viene a partir de esta reconfiguración. Este es un edificio también con conceptos de biofilia. Como digo, no es poner plantas, sino es desde el inicio mismo ya considerar la luz natural, el paisajismo integrado, las vistas también, la reproducción de la naturaleza, ¿no? Esto no es casual que este interior reproduzca, este es un espacio de pausa en un shopping, y sin embargo uno sentado ahí está como en el medio del océano, y esa es la idea, ¿no? Crear un espacio que no sea solamente un lugar de descanso, de pausa, cuando uno está comprando en un shopping, sino que sea un ámbito que invite a quedarse, también la permanencia, muy importante. Este es un edificio en San Pablo, de una gran empresa también de cosméticos, que nace esto con un proyecto biofílico absoluto, de utilización de luz natural, luz artificial en los espacios, la entrada controlada de la luz natural, y todo eso hace que las personas vivan mejor, de hecho, ¿no? Que trabajen mejor y que tengan una mejor calidad de vida. Así que, en principio, ahí tenemos el corazón del edificio, ¿no? Es un gran edificio corporativo que tiene todo, que no lo quiero explicar ahora porque es muy largo, pero sí lo tengo estudiado, y tiene todo un desarrollo de iluminación natural y artificial relacionado justamente con el confort, ¿no? El confort de las personas que están trabajando en ese ámbito. Así que creo que es, por lo menos quería dejar eso como mensaje o como una idea digamos, de pensar que estamos en un momento de transición, que estamos en un momento de avance, de mejora y de nuevos requerimientos, ¿no? Y el mercado ofrece muchas posibilidades técnicas que nosotros como interioristas y como iluminadores tenemos que tomar en la medida en que empiezan a aparecer estos proyectos, que yo creo que van a aparecer. Este edificio sería inviable hace 15, 20 años atrás, no se hubiera construido este edificio. Y hoy está, y hoy forma parte de este concepto que estamos hablando. Así que, en principio, bueno, Alejandra, Anael, espero no haber abierto demasiadas puertas, digamos. Creo que sí, pero en principio quería comentar esto, ¿no? Que me resulta por lo menos un desafío desde el punto de vista del proyecto, desde el punto de vista de la docencia también, porque tenemos que empezar a pensar en preparar a los estudiantes ante ese nuevo mundo, que para esos estudiantes va a ser el único mundo, no va a ser un nuevo mundo, va a ser el único mundo, pero sí van a tener que tener herramientas para que puedan desarrollarse en ese ámbito. Así que creo que, bueno, un lindo desafío que tenemos todos, tanto estudiantes como profesionales, como futuros profesionales en el mundo del interiorismo, para crear nuevas opciones de proyectos. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Fernando. Realmente cerramos la semana de diseño de interiores con broche de oro, con uno de los docentes de nuestro módulo de iluminación del diplomado en diseño de interiores, que más adelante les presentarán a él. Como es ya parte de nuestro recorrido en el webinar, diríamos, vamos a abrir un pequeño espacio, Fernando, si te parece, de preguntas. Si hubiera alguna consulta, alguna duda importante. Muchas gracias a la arquitecta Ruth Flora Cadena.
También a Carlis que están comentando en el chat. Si alguien tuviera alguna pregunta directa puede habilitar su micrófono. Gracias. Vamos a pedir también que puedan habilitar su camarita para que podamos sacar una foto para el recuerdo. Es nuestra última noche. Espero que hayan disfrutado, que haya sido de mucho beneficio. Y la idea es esa, ¿no? Crear un espacio donde nuestros profesionales puedan seguir creciendo como tales, ¿no? Se puedan seguir informando y se les brinde las herramientas para seguir profesionalizándose. Muchísimas gracias, Fernando, nuevamente. No, ha sido un gusto para mí y bueno, quedo atento a cualquier consulta, a cualquier comentario y bueno, un placer formar parte de esta plataforma educativa y bueno, espero que haya sido interesante este planteo que no solo hablaba de iluminación, ¿no? Sino que abrió un poco el panorama porque creo que va por ahí, ¿no? No es solamente hablar de luz, sino hablar de todo un concepto que tiene que ver con arquitectura, interiorismo, biofilia, paisajismo, todo eso forma parte de un proyecto de interiorismo. Así que, bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, encantado de haber participado y gracias a todos por los comentarios. Excelente, excelente. Gracias, Fernando. Muchas gracias igual a las personas que están encendiendo sus cámaras. Se les agradece, se lo siente diferente cuando uno los ve. Gracias, Natalie, Daniela, Arquitecto Vargas, Elmer, Juan Pablo, Claudia. Muy, muy agradecida con todos los participantes. Vamos a desarrollar muchos más espacios de este tipo. No se olviden que las certificaciones de los webinars que hemos estado presenciando se dan a los participantes, a los estudiantes de SAM, ¿no? A los estudiantes del diplomado. Si están interesados, nuevamente los invitamos a escribirnos. Y Anael, tienes la palabra. Sí, muchas gracias, muy buenas noches a todos, muchas gracias Fernando, ha sido una excelente charla. Justamente él va a ser uno de nuestros docentes estrella, ¿no? Del diplomado en diseño de interiores, que bueno, aquí vemos lo que es el objetivo y lo increíble de nuestro programa es que va a ser una doble titulación. Vamos a tener la certificación por la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, y también la certificación internacional que va a ser emitida por la Universidad Benito Juárez de México. Entonces, todas aquellas personas que participen del diplomado en diseño de interiores van a poder tener estas dos certificaciones. Aquí voy a hablar un poco de los beneficios, ¿no? de nuestro diplomado, 800 horas académicas equivalentes a 20 créditos avalados por el CV. Como verán, tenemos docentes tanto nacionales e internacionales de excelencia, un ingreso ilimitado a nuestra plataforma virtual. Y bueno, las clases de nuestro diplomado van a ser los lunes y miércoles de 7 a 10 de la noche. Cada módulo va a tener 7 clases sincrónicas que van a ser dictadas a través de esta plataforma, que es la plataforma Zoom. Y también vamos a tener el apoyo de la plataforma Moodle, donde ahí vamos a poner las clases grabadas, también el material adicional que los docentes les vayan a dar, ¿no? En cada módulo. De igual forma tenemos el módulo de apoyo en la elaboración de la monografía, que, bueno, en este módulo va a haber un docente que les va a guiar en la elaboración de la misma. Aquí tenemos lo que es el contenido modular. Les comento que nuestro diplomado ahora, debido a la doble titulación, tiene 7 módulos. Doble titulación. ¿No? Exactamente. Debido a eso, tiene 7 módulos. Nacional. Y se ha añadido un módulo más, que es el módulo 1, que va a iniciar este 20 de junio, donde les van a guiar en las tecnologías que se aplican, ¿no? Al diseño de interiores. Ya después tenemos lo que es el módulo 2, Introducción al Diseño de Interiores, el módulo 3, Psicología del Color, que hemos conocido al arquitecto que nos ha dado el primer webinar, el arquitecto Alfonso. También tenemos lo que es el módulo 4, Materiales y Acabados, el módulo 5 es Diseño de Iluminación, que está a cargo de Fernando Massetti. Y también está el módulo 6, diseño de mobiliario. Y por último, como les comentaba, el taller de investigación, que es donde les van a ayudar a realizar su monografía. La monografía se presenta y también se defiende. La defensa va a ser virtual.
por lo tanto ustedes no van a tener que apersonarse a ninguna de nuestras oficinas, ¿no? Sino que va a ser a través de la plataforma Zoom, que está un poco de lo que se va a llevar a cabo en cada módulo, los softwares que vamos a utilizar, como les había comentado, el Zoom y el Moodle, y estos son los programas adicionales, ¿no? Que es SketchUp, Lumion, que se utilizarán durante el diplomado en diseño de interiores. Nuevamente les presento al magíster Alfonso Claros, que ha sido nuestro expositor el día 1 de la Semana de Diseño de Interiores, el diseñador Fernando Massetti, que ha cerrado con broche de oro nuestra semana. También está la arquitecta Virginia Icaza, que, bueno, ella está a cargo del módulo 5, ¿no? Y, bueno, ella está a cargo de lo que es el taller de investigación. ¿Cuáles son los procesos de inscripción? Como se les había indicado, se les ha enviado el formulario de preinscripción para que puedan realizar su reserva, y también se tiene que enviar la documentación. Les comento que ya se pasó lo que es el módulo 0, que era un módulo introductorio donde se les guió cómo manejar las plataformas, y también se les dio los requisitos de inscripción para que puedan presentarlos. Entonces, esas clases están grabadas, era un módulo adicional que se les ha dado a los estudiantes que ya se han inscrito con anticipación, pero ustedes van a poder revisar las clases, y también, bueno, también aclarar que este módulo era más que todo para nivelación virtual, para el manejo de las plataformas TICS, y además para guiarles en lo que es la presentación de la documentación. Porque les comento que la Universidad Juan Misael Saracho tiene sus requisitos de inscripción que deben ser presentados hasta el 20 de junio, ¿no? Que es el inicio del módulo 1. También, bueno, el tercer paso sería el depósito o transferencia bancaria a nuestras cuentas. También tenemos habilitado lo que es el BNB y el Banco Visa, que pueden realizar el depósito. Y, bueno, como siempre les decimos, exijan su factura electrónica a su asesor. Y también pueden apersonarse a nuestras oficinas. Tenemos oficinas a nivel nacional aquí en Bolivia. Creo que con respecto a la inversión, cabe aclarar que estamos con un descuento por la Semana de Diseño de Interiores, que ya seguramente cada uno de sus asesores les van a enviar la información. Creo que con eso estaríamos terminando la presentación de lo que es el diplomado en Diseño de Interiores. Si tuvieran algo más que añadir, Ale. Creo que no hay preguntas, estuvo bastante claro, Fernando, nuevamente te agradecemos y nos vemos en el diplomado. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Hasta luego, Fernando. Chao.